Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Qué gozo, qué privilegio que puedas estar acompañándonos en este tiempo, en este momento, que hayas tomado la decisión de venir, de darle el primer lugar a nuestro Dios, de glorificar su nombre y exaltarle juntos en armonía con todo nuestro corazón. Y antes de iniciar este tiempo de alabanza, quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 10. En este capítulo Jesús comparte la parábola del redil y luego da una explicación de lo que significa esta parábola. Y él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y él dice: yo doy mi vida por esas ovejas. No porque alguien me la quite, sino porque yo voluntariamente entrego mi vida. Y qué hermoso saber que Jesús es nuestro buen pastor y que hoy tú y yo somos esas ovejas a quien Él guía, cuida, pastorea, orienta, protege del lazo del enemigo. Porque Cristo entregó su vida por amor a nosotros. Nos arrebató de las garras del enemigo. Nos trasladó al reino de la luz y dio su vida para que hoy nosotros tengamos vida. Él nos rescató, nos trajo a su lado para guiarnos, para orientarnos, para cuidar de nosotros, para darnos vida eterna. Y versículos más adelante, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos que escuchan la voz de Dios, que Jesús conoce, porque Él dice: yo las conozco. Pero no son solo aquellos que escuchan la voz de Dios, que se conforman con escuchar la palabra y ya, sino que dice: son aquellos que me siguen. Aquellos que toman la decisión de poner en práctica esos mandatos que Dios ha estipulado. Aquellos que toman la decisión de seguir la voz del buen pastor. La voz de Jesús, de no escuchar la voz del mundo, de no darle prioridad al mundo, sino de escuchar única y exclusivamente la voz de Jesús y dejarse ser guiados, direccionados y orientados por Él. Y dice: a estas ovejas, a estos creyentes que realmente escuchan la voz de su pastor y le obedecen, a aquellos, dice Jesús, yo les doy vida eterna. No perecerán, no morirán jamás, porque aunque atraviesen peligros, aunque estén en valle de sombra y de muerte, allí está Jesús, el buen pastor, cuidando de nosotros. Él te dice: nadie te arrebatará de mi mano mientras tú me sigas, mientras tú escuches mi voz. Y es hermoso porque Jesús dice: mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie, absolutamente nadie, ni el enemigo, puede arrebatarnos de la mano de Jesús. Nadie puede arrebatarnos de los brazos del Padre mientras tú estés caminando en obediencia. Mientras tú camines en santidad, mientras tú escuches la voz de Jesús y seas sensible a su dirección a través de su Santo Espíritu, no tienes por qué temer, porque no importa lo que se levante, no importa las adversidades, Él promete estar allí. Gracias, Padre.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado. Hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, seguirte a ti. Queremos ser abrazados, guiados, direccionados, protegidos por ti, Jesús, nuestro buen pastor. Queremos vivir solamente en tu voluntad y estar cerca de ti, porque solo en ti podemos confiar, porque solo tú conoces el camino, la verdad y la vida. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dile, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Este es mi deseo,
palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en nosotros. Cambia, Padre, transforma todo lo que deba ser cambiado y transformado. Renuévanos, avívanos. Si hay frialdad, quita y destrúyela, Señor. Que en nosotros arda esa pasión por adorarte, por exaltarte, por conocerte, por buscar más de tu rostro, por buscar más de tu presencia, Señor. Porque no hay nada ni nadie que se compare a ti, oh Dios. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, aquel que hace maravillas? No hay nadie como nuestro Dios, porque grande eres tú, grande es tu nombre. No hay santo como tú, el Dios de Israel. En verdad, no hay Dios fuera de ti. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón,
es el cielo para mí. Y lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara le veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Wow, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Señor, es el cielo para nosotros. No hay nada, Señor, que se compare a la plenitud que produce el estar en tu presencia, que produce el disfrutar de tu presencia, que produce, Señor, el adorarte a ti, el exaltarte a ti. Hoy, Señor, hemos venido aquí con el propósito, con el objetivo de glorificar y de exaltar tu nombre. Hoy, Padre, queremos abrir enteramente nuestro corazón a ti, Señor. Queremos venir ante tu trono, ante tu majestad, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, porque como dice la palabra, toda lengua confesará que tú eres Dios, toda rodilla se doblará ante ti. Y hoy nosotros, Señor, te adoramos y te reconocemos a ti, y queremos cantarte con todo nuestro corazón. Queremos elevar una profunda y genuina adoración para ti, oh Dios. Y yo te invito a que hoy puedas cantar con todo tu corazón. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará
Anhelamos más que nunca tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, porque queremos adorarte, bendecirte, proclamar tu nombre. Pero también, Señor, anhelamos ser ministrados por ti. Yo quiero pedirte, Padre, que prepares nuestras vidas, nuestros corazones para la palabra que hemos de recibir en esta mañana. Que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro ser. Encomendamos este tiempo de alabanza en tus santas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grande y poderosamente sus vidas. Quiero invitarte a que le des me gusta a esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia, amigos, a que si aún no te has suscrito a nuestro canal te suscribas, le des clic en la campanita de la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda dejarnos tu comentario. Comenta que habló hoy Dios a tu vida, desde qué país, desde qué ciudad nos ves, porque de esta forma no solo estás comentando, sino que también nos estás apoyando, porque YouTube nos abre el algoritmo para llegar a muchas más personas. Te invito también a que si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, vayas y nos sigas. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Muy buenos días, familia, espero que usted se encuentre muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte una vez más un fuertísimo y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que habita dentro de usted. Mi nombre es Eduardo Durán y hoy voy a compartirles una vez más un mensaje, una palabra de parte de Dios que de seguro llegará a tiempo a todos los padres, porque he titulado el mensaje de esta mañana: estorba el pecado en tus hijos. Pero antes de dar inicio a esta reflexión, yo quiero invitarle a que usted se una conmigo y encomendemos este tiempo en las poderosas manos de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme, por favor. Amado Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este día hermoso y precioso de vida que hoy tú nos regalas, por tu inmenso amor, por tu paz y por tu misericordia que es nueva cada mañana, de la cual disfrutamos en este día. Padre, quiero pedirte que tomes el control de esta reunión y que traigas revelación e iluminación de esta palabra a todos aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, y que han de aprender una gran verdad que será gran bendición para sus vidas, al igual para sus hijos. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, que fortalezcas al que está débil, que levantes al que está caído, que ayudes al que está en necesidad, Señor, y tomes el control de cualquier situación que estén ellos experimentando, viviendo en este momento, y te glorifiques en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida, Santísimo Espíritu Santo, en este tiempo, en este momento, para que hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, recordemos el título que acompaña la enseñanza en esta mañana y es: estorba el pecado en tus hijos. Como padres tenemos grandes responsabilidades para con nuestros hijos y nietos, enseñanzas que transmitirles de parte de Dios para que en la vida les vaya bien. La enseñanza más grande y de gran bendición que usted pueda transmitir a sus hijos y generación será enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. De esta manera,
ellos temerán a Dios y obedecerán todos sus mandamientos. Y esta enseñanza resume cualquier enseñanza que usted pueda enseñar a ellos, porque ahí está condensada todos los mandamientos que Dios establece para que los hombres los cumplamos y nos vaya bien en la vida. Y si usted es un padre que desea que a su hijo le vaya muy bien en la vida y que no quiere llorar con él por las cosas que pueda acarrear a su vida, por sus pecados, esta es la enseñanza que debe permanecer siempre en sus labios para con ellos, y no solamente sus hijos, sino con toda la generación. Esta enseñanza o mandamiento lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento, Jesús confirma esta enseñanza resumiendo la ley de Moisés en dos grandes mandamientos. Y dice en Mateo, en el capítulo 22, versículos 37 y 39, lo siguiente: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos, esta es la enseñanza que nosotros debemos transmitirles a ellos para que les vaya bien en la vida. Pero en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 2, hay una enseñanza que usted debe captar y prestar muchísima atención, y dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta enseñanza no solamente es para sus hijos y generación, es primeramente para usted y para mí, después para nuestros hijos y después para los hijos de los hijos, o sea, de generación en generación, buscando el desarrollo espiritual y bienestar en sus vidas. Porque a veces, nos enfocamos en la vida, en enseñarle a nuestros hijos, pero nos olvidamos que primero, en el orden de Dios, nosotros debemos obedecer los mandatos de Dios, estar sujetos a ellos, para que posteriormente, con autoridad moral y espiritual, podamos transmitir esta gran enseñanza a nuestros hijos y vean primero en nosotros el buen ejemplo de obediencia a los mandatos de Dios, para que ellos, a través de este ejemplo, también obren como Dios quiere que ellos obren en su vida. Porque muchas veces queremos infundirle a nuestros hijos la palabra de Dios, pero qué difícil a veces cuesta vivir esa palabra para todos aquellos padres que de pronto no tienen esa comunión real con Dios. Si usted vive esta enseñanza que transmite a sus hijos y generación, habrá cumplido la responsabilidad que Dios le ha delegado. Pero un versículo muy importante en Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, que dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un mandato que Dios da a los padres que deben llevar a cabo para con sus hijos. ¿Cuál es ese mandato? Dice, instruye al niño en su camino y aun de viejo no se apartará de él. Instruir se refiere a las primeras enseñanzas que un padre o madre deben dar a sus hijos. Esto es en su educación primaria que ellos reciben. El padre cristiano se convierte en un instrumento de Dios en sus manos en este proceso de instrucción y disciplina que Dios ordena para que su autoridad pueda estar presente y constante en su mente y en el corazón de sus hijos. El padre nunca debe presentarse a sí mismo como la mayor autoridad
que determina el camino de sus hijos, sino como ese instrumento que Dios está usando para determinar el camino, el propósito y la voluntad en la vida de sus hijos. Debe hacer mención este padre cada vez que vaya a corregir, disciplinar, a enseñar de que es Dios quien manda, que no es Él quien manda, sino que es Dios quien manda. Pero para esto el padre debe tener conocimiento de esta enseñanza para que pueda darle toda la legalidad y la autoridad que necesita a su hijo, de que viene y proviene de parte de Dios, haciendo mención de que es importante que lo obedezca para que en la vida le vaya muy bien. Dice en su camino, instruye al niño en su camino. Ya sabemos lo que es el término de instruir. Ahora en su camino. Solo hay un camino recto, el camino de Dios, el camino de la verdad y de la vida que conduce a la salvación de las almas de nuestros hijos, en el cual debemos guiarlos, y es a través de Jesús. No hay ningún otro camino que usted pueda enseñar a sus hijos para que anden en él, sino es el camino que conduce a la salvación de sus almas y al corazón de Dios. En 1 Juan capítulo 14, 6, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nuestros hijos deben conocer a Jesús y su evangelio de paz y de salvación. Deben conocer la palabra de Dios. La instrucción temprana a nuestros hijos inculca hábitos de por vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es responsabilidad de los padres instruir a sus hijos y generación en este camino y la enseñanza de la palabra de Dios y en la obediencia a esta les conducirá hacia ese final que nosotros deseamos para nuestros hijos. Como padres, Dios manda a que estorbemos el pecado en nuestros hijos cuando estos se salen del camino de la verdad por voluntad propia, muchas veces por voluntad externa, y sea cual sea el que se deslicen, se salgan de este camino, nosotros debemos obedecer ese mandato y es estorbarlos. Pero muchas veces los padres no lo hacen. Muy por el contrario, se convierten en cómplices del pecado de sus hijos al participar de ellos, acarreando con el tiempo grandes consecuencias para sus vidas y las vidas de sus hijos. Si un padre verdaderamente ama a sus hijos y a sus nietos y generación, siempre va a estorbar su pecado sin importar se rompa la relación que tienen con ellos y que posteriormente Dios restaura esta relación al obedecer a sus padres al mandato de Dios. Dice Proverbios 13, capítulo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una manera de demostrarle cuánto amamos a nuestros hijos y deseamos el bien para ellos es que nosotros estorbemos siempre el pecado en sus vidas. Debemos estorbar todas las cosas malas que ellos estén haciendo o puedan hacer. Nunca debemos hacernos cómplices porque nos estamos haciendo partícipes y esa participación acarrea una consecuencia primero a nuestras vidas y posteriormente a la vida de nuestros hijos. Si queremos tener hijos y nietos y generación que teman a Dios, nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios, la verdad, obedecer ese mandamiento, corregirlos a tiempo, disciplinarlos con amor, pero con firmeza para que ellos se mantengan en esta senda. Si ellos deciden no escuchar nuestra enseñanza que transmitimos de parte de Dios, insisten en pecar, pues hay cosas que no podemos hacer nosotros, ya más
Solo Dios puede encaminarlos, pero no por eso quiere decir que nosotros vayamos a participar y a permitir que ellos hagan cosas que están mal delante de los ojos de Dios. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que un padre no estorbe el pecado de sus hijos? Porque hay muchos padres que no lo estorban y aún hay padres creyentes, cristianos, que no estorban el pecado de sus hijos. Vamos a leer 9 razones de las muchas que pueden existir, pero que de pronto nos pueden dar mucha luz para entender esta palabra. El desconocimiento a la palabra de Dios. 1. La falta de temor a Dios. El temor de invadir la privacidad de sus hijos. Temor a que su relación se rompa con ellos. Temor a perder el amor y el respeto de sus hijos. Temor a que sus hijos los odien, los desprecien y menosprecien. Temor a entrar en una constante discusión con ellos. Temor a que se pierda la confianza que tenían ellos. Y también otra de las razones es que muchas veces los padres se ven beneficiados por el pecado de estos hijos y eso hace que guarden silencio. Ejemplo, si el hijo está robando, entonces ellos se benefician de un bienestar de ese robo o de muchas otras maneras. A veces los padres temen más a sus hijos que desobedecen el mandato que Dios les ha dado. Y esto está mal porque la palabra de Dios nos enseña en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 29, que es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, y los hombres incluyen a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nietos y generación. Nosotros debemos, como padres creyentes, conocedores de la verdad, tomar una decisión a quién vamos a obedecer, de quién nos vamos a hacer cómplices, de quién, de nuestros hijos, o vamos a obedecer la palabra de Dios. Y esto es muy delicado, demasiadamente delicado. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un padre que, teniendo el conocimiento de Dios, no estorbó el pecado de sus hijos. Eso hizo que Dios los castigara fuertemente, tanto al padre como a los hijos, porque eso es lo que vamos a acarrear nosotros en nuestra vida, porque es un mandato que Dios nos da, que no podemos nosotros participar de esos pecados. Una cosa es que no podamos hacer nada, pero otra cosa es que nosotros le demos entrada y cabida a nuestra vida como si todo estuviese bien. Debemos fijar una posición de desacuerdo, de rechazo y de no participación al pecado que ellos cometen, porque esto es algo muy delicado y hay muchos padres creyentes que alcahuetean el pecado de sus hijos por muchísimas razones que ellos saben, o muchas de esas razones son las que acabamos de exponer. Y dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 12, 17, hace mención de esta historia del pecado de los 2 hijos de un sumo sacerdote. Dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda.
Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y centre su atención en cómo lo describe el escritor de este libro en el versículo 12 a los hijos del sumo sacerdote. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían comunión, no tenían revelación, no tenían relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso. El término impío significa que no tiene compasión o piedad ni temor de Dios. Sumado a eso, describe que ellos no tenían conocimiento de Dios. Era como si no le conocieran, no tenían la revelación de lo que era Dios para sus vidas y lo que representa a Dios. Y eso es una de las razones por las cuales nuestros hijos pueden estar pecando, pueden pecar, no tienen revelado a Jesucristo, a Dios en sus corazones. Solamente tienen un conocimiento. Pero en el mismo libro, en el capítulo 1, los hijos de Elí, los cuales está escribiendo el autor, que eran impíos, que tenían conocimiento de Dios, son descritos como sacerdotes de Dios. Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, los describen aquí como impíos, como gente despiadada, sin temor a Dios. Pero capítulo atrás los describe de esta manera. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Sacerdotes de Jehová eran escogidos por Dios para un cargo de suprema reverencia y servicio para Dios, al igual que su padre hacía el papel del sumo sacerdote. Y dice que eran impíos y que no tenían conocimiento de Dios, pero eran sacerdotes de Dios. Y es que cuando nuestros hijos, generación, creyentes, pecan y pecan y pecan, para Dios son tomados como personas que realmente no le conocen. Y eso lo confirma en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13-14, cuando dice que no son los oidores, los justos, los salvos, sino los hacedores, los salvos, los que han sido justificados. Para Dios no son tenidos en cuenta como creyentes aquel que, teniendo el conocimiento de la verdad, sigue pecando e insiste en esa condenación de la cual Dios ha querido librarle. Estos jóvenes, dos jóvenes, habían sido escogidos, tenían conocimiento de Dios, mas no tenían la revelación, y por eso hacían lo que estaban haciendo. ¿Cuál era el deber de estos dos jóvenes, de los sacerdotes en aquel momento? Disponer las ofrendas sobre el altar, quemar incienso en el santuario y llevar el efod de lino. Eso era el servicio que ellos debían prestar para Dios, lo cual implicaba que estuviesen totalmente santos, libres de pecado, para poder servir a Dios. El pecado de los hijos de Elí es que eran inmorales y menospreciaron los sacrificios que se hacían a Dios. Los hijos de Elí demuestran con sus acciones, actitudes, costumbres, que no tenían ninguna experiencia personal con el Señor ni comunión con Él. No satisfechos con las porciones especificadas de los sacrificios que se daban a los sacerdotes, los hijos de Elí tomaban para sí toda la carne que podían sacar de la marmita
con un garfio de 3 pinchos. La ley ordenaba que la grosura del animal dado en sacrificio tenía que ser quemada sobre el altar del Señor. En contraste con este mandato, esta enseñanza, los hijos de Elí exigían que los adoradores le dieran la carne cruda, incluyendo la grasa. Ellos le estaban robando, quitando lo que era de Dios, y esto era un pecado muy fuerte. Aparte de eso, dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. El actuar de los hijos de Elí hizo que el pueblo menospreciara los sacrificios de Dios, y esto fue abominable a los ojos de Dios. Esto es como si los hijos de un pastor que han sido criados, fundamentados en la verdad, estuviesen haciendo cosas que están mal, adulterando, fornicando, robando, en vicios deshonrosos, acciones, obras de maldad. Esto va a ser de mal testimonio para la congregación, y las personas de la congregación se preguntarán: ¿qué hace el pastor para permitir que los hijos hagan y deshagan en la iglesia? Hijos de pastores que fornican con las muchachas, hermanas en Cristo de la iglesia como si nada. Y hay muchas cosas que se puedan ver en la iglesia de Cristo. Pero aquí se demanda es cuál va a ser la postura del pastor o del padre cristiano, creyente, para con sus hijos. Esa es la gran pregunta, porque a veces el pecado es inevitable en la vida de nuestros hijos, pero lo que no es inevitable es que yo guarde silencio ante lo que ellos estén haciendo. ¿Cuál fue la postura de Elí, el sumo sacerdote, padre de estos 2 muchachos, ante lo que ellos hacían? Dice en 1 Samuel capítulo 2 versículos 22 y 25 lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Cuál fue la postura de su padre Elí, el sumo sacerdote, al escuchar, enterarse de la mala fama que tenían sus hijos, la cual hacía tropezar al pueblo de Dios en la fe para con Dios, y se hacía muy mal testimonio? Esto era algo que ellos hacían, de lo cual conocía Elí, pero que llega un momento y les exhorta, mas él pudo haber evitado, estorbado, que ellos ofendieran tan grandemente a Dios con sus acciones, porque él hace mención que él oía, escuchaba de la fama que ellos tenían, pero guardó silencio, mas pudo haber actuado a tiempo y no cuando ya era demasiado tarde, porque eso suele suceder a los padres, que pueden estorbar el pecado de sus hijos en un momento en que ya los ve que están al límite, pero pudieron haberlo hecho desde un inicio para evitarle las consecuencias que posteriormente ellos puedan tener, como pasó en esta historia que estábamos leyendo. Dice que ellos no oyeron la voz de Dios porque Dios ya había determinado un juicio para ellos. Había determinado ya una condenación por las cosas que ellos estaban haciendo. No podemos permitir que nuestros hijos tengan una muy mala fama. Jamás lo podemos permitir. Pero Dios se molesta muchísimo
y descubre qué fue lo que hizo Elí, que desagradó a Dios y que atrajo las consecuencias para él, para sus hijos. Dicen en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 y 30, lo siguiente: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Al tolerar Elí el pecado de sus dos hijos, él había mostrado preferencia por sus hijos por encima de Dios. Por tanto, Elí era indigno de la bendición de Dios, la cual perdió. No podemos mostrar preferencia por nuestros hijos, sino preferencia por Dios. No podemos honrarlos a ellos más que a Dios. No podemos desobedecer a Dios, porque esto tiene consecuencias, y Dios dice que Él honrará a los que le honran, a los que temen a Él, y menospreciará a aquellos que le menosprecian. Dice: yo había dicho, el Señor había prometido que los descendientes de Aarón serían siempre sacerdotes, y había confirmado esta promesa mediante el juramento. Los hijos habían hecho cosas malas y su padre no lo había estorbado, y este es un versículo importante que usted debe tener en cuenta, que está en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 12-14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Dice que Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Pudo haberlo hecho. ¿Qué es estorbar? Impedir tanto que cosas buenas o cosas malas se lleven a cabo. Aunque Elí era el sumo sacerdote de Israel, escogido por Dios, perfectamente pudo estorbar el pecado de sus hijos y usar de la autoridad que Dios le había delegado a él. Usa la autoridad que Dios te ha delegado. Si tu hijo no está de acuerdo, ¿qué se puede hacer? Si se va a ir de la casa, que se vaya de la casa. Si se levanta, que se calme, pero usted jamás puede estorbar, puede ser cómplice del pecado de sus hijos. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra de gran bendición que tú nos regalas en este día, Señor. Queremos atesorarla en nuestro corazón, que siempre esté presente en nosotros y que la transmitamos a nuestros hijos y generación para que en la vida les vaya bien. Encomiendo la vida de todos mis hermanos en Cristo en tus santas manos y que les bendigas en esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, no siendo nada más por el momento, les encomiendo en las manos de Dios para que tengan una feliz semana. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.